Durante siglos y siglos ha existido un misterio que ha perdurado por generaciones y es ¿dónde se encuentra el Santo Grial? Hace unas semanas nos encontrábamos en el Vaticano debatiendo unos cuantos temas y se me implantó en la cabeza una obsesión que me ha llevado hasta aquí. Nos encontramos ahora mismo en Occitania, en el sur de Francia, y te estarás preguntando por qué he acabado en un pueblo que probablemente nadie de vosotros conozcáis, ni que yo tampoco. Y es que puede ser que aquí, en esta zona, se encuentre la respuesta tan y tan buscada en la historia. Igual aquí se encuentra el Santo Grial, pero no de la manera en que lo entendemos. Déjame que te explique esto, es demasiado interesante. Supongo que todos habéis oído hablar del Santo Grial, pero igual muchos no sabéis lo que es. Y es que según leyendas y textos medievales, el Santo Grial es la copa con la que bebió Jesús en la última cena. Y también el recipiente que utilizó José de Arimatea para recoger la sangre de Jesucristo en su crucifixión. Desde entonces en la historia se cree que este artículo existe y que podría poseer ciertos poderes. Tanto es así que el mismo Hitler, en su dictadura, tuvo una gran obsesión con este artículo. No lo querían porque creían que eso podía tener poderes esotéricos, sino utilizarlo como herramienta para que la gente viera que estaban predestinados para liderar. Napoleón Bonaparte y otras figuras han estado detrás de este cáliz. ¿Y qué tendrá que ver todo esto con el sur de Francia? Y es que esta historia no nos lleva a una gran ciudad como París, no nos lleva ni siquiera al Vaticano, nos lleva a Rennes-le-Château, un pequeño pueblo aquí en el sur de Francia, donde nos encontramos ahora mismo. Y es que en 1885, el sacerdote Berenguer Saunier, él era pobre, no tenía dinero y lo llevaron a esta aldea olvidada, donde encontró una iglesia antigua. Esta iglesia era una de las iglesias de toda esta zona que iban dedicadas a María Magdalena, porque hay una historia que se ha ido contando generación tras generación durante 800 años de que cuando ocurrió la crucifixión de Jesús, María Magdalena escapó de Jerusalén y acabó aquí, en el sur de Francia, y es por eso que hay decenas de iglesias dedicadas a ella. Este sacerdote, 5 años después de llegar aquí, de repente, de ser pobre, tuvo tanto dinero que empezó a construir estas cosas, se construyó una casa gigantesca, restauró toda la iglesia y básicamente hizo que este pueblo, de ser un pueblo olvidado sin prácticamente nada, se alzara. Pero nadie sabía de dónde había sacado tanta riqueza para hacer esto. Pero antes de seguir con el vídeo, déjame hablarte del sponsor de hoy, Epidemic Sound. No es la primera, la segunda ni la tercera vez que hablo de ellos, pero es que no me canso porque es la plataforma que utilizo para hacer la banda sonora de mis vídeos, desde sonidos, música, todo. O sea, todo lo que escucháis que no suene por este micro, Epidemic Sound. ¿Y por qué te interesa a ti también? Epidemic Sound es la mejor plataforma para crear bandas sonoras que ofrece a creadores como yo música y efectos de sonido sin restricciones, para que no tengamos que estar preocupándonos de reclamaciones de copyright y podamos concentrarnos en lo que importa: crear un vídeo que genere emociones. ¿Y cómo generas emociones? Escogiendo bien tu música. En Epidemic Sound es muy sencillo, hay muchas maneras de hacerlo. Puedes buscar tu música a través de emociones. Si quiero ahora mismo poneros en tensión, pues voy a buscar suspense, escribo eso en el buscador y encuentro una canción que se adecua a mi contenido. Pero incluso también podéis poner un link de una canción de Spotify y os va a encontrar música similar. Es que es muy sencillo. Es que incluso podéis poneros más facilidades. Podéis tener un plugin en el Premiere o en DaVinci Resolve para buscar directamente desde el programa la música y ponerla en tu proyecto. Muy útil y muy sencillo. Todo lo que buscamos. Y esta vez no vengo con las manos vacías, y es que si queréis probarlo tenéis una prueba gratuita, pero es que no solo eso, sino que con el código Clavero50, después de esta prueba gratuita, los 2 primeros meses, 50% de descuento. Esto no lo hacen todos los días, yo lo aprovecharía. No sé cómo quieres hacer vídeos o contenido y no utilizas Epidemic Sound. Link en la descripción. Vamos a seguir con el vídeo. La versión oficial dice que ganó este dinero a través de hacer misas, pero estudiadores dicen que esta teoría tiene demasiados huecos, no es cierta. Y aquí empieza nuestra historia, y es que Saunier, haciendo una pequeña reforma, se ve que encontró algo. Poco tiempo después se fue a París a reunirse en unas bibliotecas con ciertos masones, ciertos grupos, y volvió con una cantidad enorme de dinero. Y aquí empieza nuestra historia porque lo que encontró podría ser la respuesta a muchísimas preguntas de la historia
historia de Jesucristo y del Santo Grial. La iglesia sea probablemente el lugar más misterioso de esta zona, ya que podemos encontrar en su interior cosas muy extrañas. Os voy a explicar ahora la teoría. Todo esto son conspiraciones. Más adelante os voy a explicar otras explicaciones que se le han dado que igual son más normales. Al llegar a la iglesia nos recibe una advertencia tallada sobre la puerta un tanto extraña, y es que pone Terribilis est locus iste. Este lugar es terrible. De hecho, incluso en la entrada ni siquiera vemos a Jesucristo en la puerta, sino que vemos a María Magdalena. En la Biblia no se la toma como santa, pero aquí sí que es Santa María Magdalena. Nada más entrar, a la izquierda aparece una figura demoníaca. Muchos creen que es Asmodeo, aunque podría ser simplemente una representación del diablo. Sobre él una inscripción: con este símbolo le vencerás. Hace no muchos años vino alguien a intentar vandalizarlo, por eso ahora está con una cúpula de cristal, pero ya podéis ver que este lugar tiene muchos símbolos. Y ahora viene una de las cosas que ha levantado más conspiraciones de este lugar, y es su Vía Crucis. Y es que en muchas iglesias existe este recorrido simbólico que representa los últimos momentos de Jesús camino al Calvario, dividido en 14 estaciones. Cada escena revive su sufrimiento, su caída y muerte en la cruz. Pero aquí, en Rennes-le-Château, el Vía Crucis guarda un detalle desconcertante, y es que en la estación 14 Jesús es colocado en el sepulcro bajo la luz de una luna llena. Sin embargo, según la ley judía, los condenados debían ser enterrados antes del anochecer para no profanar el día sagrado. Y así lo recogen los evangelios. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó antes de la llegada del sábado. La escena nocturna representada aquí no concuerda con la tradición ni con la historia. Al final, donde tendría que estar el altar y la cruz, nos encontramos a María sujetando a un niño, que sería Jesús, y luego a José aguantando a otro niño. Es realmente raro que hayan dos figuras de niño Jesús, por lo que algunos sostienen que representan a Jesús y a su hermano gemelo, Tomás, cuyo nombre en arameo significa precisamente gemelo. Otros interpretan que podría simbolizar a Jesús y a su supuesto hijo, fruto de su unión con María Magdalena. Y aquí entra de nuevo la historia de este sacerdote, porque en la iglesia antes, donde está el altar, había un pilar que ahora se encuentra fuera de la iglesia. El sacerdote se supone que reformándola se encontró con un pergamino. Se supone que encontró la respuesta al Santo Grial, este misterio del cristianismo que llevaba tanto tiempo buscándose, pero no tal y como lo entendemos, ya que se diría que en estos textos se hablaría del sangreal, como se diga en francés, que quiere decir sangre real. De ahí la mala interpretación de Santo Grial que conocemos todos. Esta sangre real significa que en esos pergaminos habría toda la información del supuesto linaje de María Magdalena con Jesucristo, con Jesús de Nazaret, donde explicaría que María Magdalena vino a estas tierras embarazadas para tener a su hijo. Incluso podría ser que luego Jesús viniera al sur de Francia también a crear esta familia y este linaje que se supone que seguiría a día de hoy entre nosotros. Y esto no es una tontería que se quedó ahí. Cuando os he dicho a quién le vendió estos pergaminos el sacerdote, podría ser que fuera el priorato de Sion. Sé que os estoy poniendo muchos conceptos en la cabeza. Vamos a un sitio en específico que está a unos 30 minutos de aquí y vais a entender todo esto mejor. Nos estamos dirigiendo a Montsegur y parece que el día se ha puesto misterioso. Y nos dirigimos a Montsegur porque puede que haya pistas de a dónde fue el linaje de Jesús. Y es que aquí entra el papel de los cátaros. Los cátaros era una secta cristiana que floreció en el siglo XII, templarios, que creían en la reencarnación, en un Cristo espiritual, pero sobre todo rechazaban lo que venía de Roma. Es por eso que eran considerados herejes y perseguidos por la Iglesia de Roma, por el Vaticano. Pero se dice que la función de estos cátaros era proteger algo sagrado, proteger el grial, proteger la sangre de Cristo. A pesar de las condiciones, vamos a subir al castillo. Está un poco lejos, bastante alto, pero la historia vale la pena. No sé si es la complejidad de llegar, el lugar, el clima o la historia, que me parece impresionante esto. ¡Wow! Mirad qué bestialidad. Flipad, ¿eh? ¡Wow!
¡Qué pasada! La historia nos lleva hasta aquí por una razón, y es que este fue el supuesto último asentamiento de estos cátaros. Estamos hablando que por el año 1200 algo, la iglesia de Roma andaba buscándolos hasta que los encontraron aquí, arriba del monte, y estuvieron aguantando 400 cátaros aquí arriba, teniendo 10.000 soldados de la iglesia de Roma durante 10 meses, hasta que decidieron rendirse. Muchos de ellos no querían perder el honor, por lo que pacíficamente bajaron y se fueron a una hoguera. Con unos cánticos se metieron en el fuego y murieron, pero no sin antes haber planeado la huida. Y es que, como habéis visto, nosotros hemos accedido al castillo desde esa parte de la ladera. No una ladera muy vertical, una ladera que tiene un camino que se puede subir, pero en el otro costado, cuando pasamos por esta puerta, nos encontramos un gran barranco vertical, un barranco mortal. Pero esto los cátaros lo utilizaron en su favor. Esos 10.000 soldados nunca pensaron que podrían escapar por un lugar que era imposible. Pero estos cátaros contactaron con campesinos vascos que conocían muy bien este terreno y eran escaladores, y los utilizaron para su fuga. Pero su fuga del tesoro que ocultaban. Muchos dicen que eran pergaminos, información, la sangre real o el santo grial. ¿Qué quiero decir con esto? No se sabe bien qué es lo que se llevaron, pero o bien los cátaros protegían el linaje de Jesús y llevaban consigo a los descendientes de él y María Magdalena, o bien estos pergaminos que podría ser que encontrara el sacerdote del que llevamos hablando todo el vídeo. Toda esta historia no la estoy atando yo. Hay un libro muy famoso de Henry Lincoln que hizo toda una investigación atando cabos desde que pasó todo esto con el sacerdote, y tiene un libro extremadamente famoso hablando de esto. De hecho, toda esta historia inspiró al Código Da Vinci, evidentemente tomando cosas ficticias. Y sí, todo lo que os he explicado tiene parte de fantasía, pero ¿y si os digo que no solo Hitler tuvo intención de cavar en la iglesia de María Magdalena y no le dejaron, sino que a día de hoy siguen impidiendo año tras año las excavaciones en esa iglesia porque no quieren saber qué hay debajo? Si es que hasta la puerta del castillo ahora parece una puerta divina. Y quiero dejar claro que todo esto son teorías. Lo único que sabemos es que al sacerdote Berenguer Saunier se le hicieron un par de juicios por vender misas ilícitas, por desobedecer al obispo de Besayu, e incluso se le hizo poner sus ingresos y gastos con justificantes, a lo que Berenguer enseñó ciertas donaciones extrañas de personas desconocidas. Todas estas sospechas de la iglesia hacia Berenguer Saunier le hicieron que lo descomulgaran, que le prohibieran ser sacerdote. Puede que toda esta historia simplemente haya sido una gran estafa de Saunier, o incluso de ciertos investigadores que querían atribuirse logros que se vieran reflejados en muchas ventas en sus libros, pero es algo que a día de hoy no sabemos. Sé que probablemente este sea el vídeo más paranoia que he subido al canal. No me estaréis reconociendo, pero de verdad que llevo unos días obsesionado con este tema y tenía que venir aquí a explicarlo. Y probablemente no lo haya explicado perfecto. Os invito a explorar este tema. Es increíble. Y no sé si creéis en las coincidencias, pero parece que he acabado de explicar parte de la historia y revelar el secreto. Ya ha salido el sol. No podía ser más mágico o sagrado. Yo personalmente no creo en Dios, no creo en el cristianismo, pero de ser cierta esta historia, para los que sois cristianos, no querría decir que el cristianismo, la religión, es una farsa. Simplemente sería una farsa la Iglesia Católica de Roma. Y esta historia lo único que estaría diciendo es que el objetivo que tuvo Jesús siendo el Hijo de Dios no fue el de estar 33 años siendo un profeta, morir en la cruz, resucitar y ascender al cielo, sino que igual era quedarse aquí y crear un linaje sagrado. Es por ello que la gente de aquí ha tomado la imagen de María Magdalena de otra manera completamente distinta a la Biblia. La Biblia dice que María Magdalena era una prostituta. No solo no dice que no era una prostituta, sino que venía de linaje real, que era feudal. Y para acabar, vuelvo a la misma conclusión con la que nos fuimos del Vaticano. La Iglesia Católica mueve mucho dinero. No os podéis imaginar cuánto. Si a ellos se les tumba su historia, se les acaba el juego. La gente que va a las misas no va a dar dinero para seguir este círculo, esta macroempresa, llámalo como quieras. Y durante siglos han querido acabar con lo que fuera opuesto a ellos, aunque siguieran la palabra de un mismo Dios. Los cátaros eran cristianos, simplemente que consideraban que en Roma eran los cristianos malos y ellos eran los buenos, pero formaban parte de la misma religión. Espero que os haya gustado este vídeo un tanto diferente. Gracias a Epidemic Sound por patrocinarlo y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.